Hola estimados estudiantes, en este caso vamos a explicar la clase 1.4 de la unidad 2 de noveno grado. Está en la página número 38 que tiene que ver con el orden de las raíces cuadradas. El problema inicial nos plantea qué cuadrado tiene lados de mayor longitud. Aquí nos está dando el área. Entonces decimos, si tenemos un cuadrado de área 3 centímetros cuadrados, ¿qué significa? Que cada lado vale raíz de 3. Luego, si tenemos un cuadrado de área 5 centímetros cuadrados, quiere decir que su lado es raíz de 5. Eso lo hemos visto de las clases primeras, ¿verdad? Entonces decimos que encontramos el valor de cada lado y luego lo colocamos uno sobre otro para comparar las longitudes, es decir, transponemos una figura o un cuadrado encima del otro y nos fijamos que este cuadrado del lado raíz de 3 es más pequeño que el cuadrado del lado raíz de 5. Entonces vamos a decir que si el número, que en este caso es 3, es menor que 5, se va a cumplir también que raíz de 3 va a ser menor que raíz de 5. Es decir que en el caso de las raíces cuadradas el orden va a ser igual que el orden en los números reales. Y por lo tanto vamos a concluir que si el radicando de una raíz cuadrada es menor que el radicando de otra, entonces la primera raíz cuadrada es menor que la segunda. En términos generales vamos a decir que si A y B son mayores que 0, esto significa que no sean números negativos, porque la raíz de un número negativo no existe. Y si A es menor que B, entonces la raíz de A también va a ser menor que la raíz de B. Por ejemplo, ¿qué número es mayor, raíz de 12 o raíz de 11? Como 11 es menor que 12, entonces la raíz de 11 va a ser más pequeña que la raíz de 12. Acá en el ejemplo les piden determinar el orden de los siguientes números. Por ejemplo, 3 y raíz de 7. Menos raíz de 5 y menos raíz de 17 medio. Entonces lo primero que hacemos acá es verificar el 3 raíz de qué número es. Entonces, como el 3 es raíz de 9, entonces decimos 9 es mayor que 7, entonces 3 va a ser mayor que la raíz de 7. Acá el 15 es mayor que el 17 medio, entonces vamos a decir que la raíz de 15 va a ser mayor que la raíz de 17 medio. Pero hay una propiedad que me dice que los números negativos, entre más grande es el número negativo, significa que es más pequeño. Entonces vamos a tener que, como acá ambos son negativos, entonces el menos raíz de 15 va a ser más pequeño que menos raíz de 17 medio, porque es como que solo cambiamos el signo menor por el signo mayor por el signo menor. Entonces tendríamos de esta manera. En el caso de los ejercicios que hay que resolver, ahí vamos a tener de que hay que resolver en ese caso todos los ejercicios. Ahí lo que se les pide es que hagan como una comparación entre esos, por ejemplo acá les piden que escribamos el signo menor, el signo mayor o el signo igual, ¿verdad? Entonces aquí por ejemplo este 7 es más grande que 6, entonces la raíz de 7 va a ser más grande que la raíz de 6. Ahora en este de acá, ahí lo que van a hacer ustedes es considerar de qué número es raíz 2 y luego teniendo de qué número es raíz, verificar si el radicando es más grande que 3 o menor que 3. En el ejercicio número 2 les dice que ordenen los números de menor a mayor. Ahí es de considerar que si es negativo, entre más grande sea un negativo, significa que es más pequeño, es decir, que va a estar más a la izquierda. Y entre más pequeño es un número negativo, significa que va a estar más a la derecha o cercano a 0. Entonces lo ideal es que lo expresen como raíz de un número para poder hacer la comparación en ese caso. Ahora, en el caso de la clase 1.15 es números racionales e irracionales. Lo primero que les plantean es que representen los números como fracciones. Por ejemplo, el 7, el 0.25 y el menos 2.3. El 7 pues lo podemos escribir como 7 entre 1. Entonces decimos que es una fracción. El 0.25 lo que hacemos es
Bueno, esto se ve en otras clases, ¿verdad? Que se llama amplificación de un número o multiplicar por un número conveniente. En este caso, para transformarlo en números enteros, multiplicamos 0.25 por 100 y me da 25. Esa es una estrategia de multiplicar un decimal por un múltiplo de 10. Y el 100 solo lo reescribo. Y 25 entre 100 me da un cuarto. Entonces quiere decir que este decimal es equivalente a esta fracción. Lo mismo hacemos con menos 2.3, que al multiplicarlo por 10 y dividirlo por 10 me da 23 décimos. Entonces vamos a decir que los números que pueden representarse como una fracción se van a llamar números racionales. Eso quiere decir que un racional puede ser un decimal también y un entero, o un número natural. También abarca los números negativos. ¿Con qué letra lo vamos a representar? Con la letra Q. Y aquellos números que no se pueden expresar de esa forma, o sea, como fracción, le vamos a llamar números irracionales. Y se va a representar por la Q con una I. En algunos casos es como una tilde, ¿verdad? Ejemplo de raíz de números irracionales son las raíces inexactas. Por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5. El número de pi, que es bien famoso. Todos esos son números irracionales. Entonces aquí tenemos el esquema de cuáles son los números racionales y los irracionales. Que los racionales incluyen los números fraccionarios, o los que se pueden escribir como fracción, los números enteros y los números naturales en sí. Ya los irracionales me genera raíz de 2, raíz de 3, raíz de 11, menos raíz de 3 y así sucesivamente. En la resolución se les pide que resuelvan todos los ejercicios. ¿Por qué? Porque el primero solo es clasificar si son racionales o irracionales. Por ejemplo, el 8 en qué conjunto numérico se encuentra. Se encuentra en los naturales, entonces quiere decir que si es racional, entonces le ponemos una Q a la par. El menos 0.09 lo busco también si está acá o acá y le pongo Q o Q', que es el Q' es la representación de los irracionales. Luego esta número 2 es representarlo como fracciones, es como el problema inicial que lo vamos a hacer. Y el problema número 3 es escribirlo como números decimales. Ahí se pueden hacer la división: 3 entre 5, 5 entre 8, 5 entre 2, 11, 4 entre 3, para poder encontrar esa representación. En el caso de la clase 1.6 es conversión de números de números decimales a fracción. Entonces lo que hacemos es, primero me piden que represente 1.333333 y 0.262626. En este caso, este tipo de números decimales se llaman periódicos puros, porque solo se repite un número, o sea, no hay unión ante periodo. Entonces le llamamos x a 1.33. Si yo multiplico por 10 esa x, significa que el punto lo puedo mover un espacio a la derecha. Entonces me queda 13.33333. Y ahora lo escribo el 10x arriba y su equivalente, y le resto el x que está arriba y lo pongo abajo. Entonces digo 10x menos x me da 9x. Y al restar esto, 13 menos 1, 12, y ahí los demás 3 solo se cancelan. Por lo tanto, el 9 lo paso a dividir y me queda 12 novenos, que al simplificar, ahí en ese caso sería sacar tercera, me da 4 tercios, y esa es la representación en fracciones. Hacemos lo mismo para acá, solo que ahora multiplicamos por 100, porque el periodo es 26, es decir, es un número de 2 cifras. Entonces me queda 100x igual a 26.262626, y le resto el menos x, que es 0.262626. Al hacer esta resta, esto me queda igual, lo demás se cancela, y 100 menos 1 me da 99. Ese 99 lo paso a dividir, y esa sería la representación de esa fracción. Entonces vamos a decir que los números decimales periódicos van a ser aquellos cuya parte decimal tiene un número de cifras que se repiten infinitamente. Y para representar este tipo de números, lo que vamos a utilizar es
una barra sobre el periodo. Es decir, si yo tengo por ejemplo 1.87, 35, 35, 35, para representarlo mejor solo vamos a escribir 1.87 y 35 con una línea arriba. Aquí está el proceso para poder convertir un decimal periódico a una fracción. Y lo primero es escribir el número con una X, luego multiplicar por 10X o 100X o 1000X. Eso va a depender de la cantidad de números que tenga el periodo. Después de eso restamos a 10X o 100X o 1000X la cantidad de X para eliminar la parte periódica. Y por último despejamos X. Veamos un ejemplo. Me pide que convierta a 2.15 con una rayita, quiere decir que 15 es periodo. Entonces decimos X vale 2.15 y multiplico por 100 porque tiene dos decimales el periodo. Me queda 215.15 y el signo arriba. Ahora lo restamos y eso me queda 99X igual a 213 y de ahí lo demás 0. Luego ese 99 lo paso a dividir y simplificando, sacando en este caso onceava, me queda 71/33. Entonces vamos a decir que todos los números racionales se representan como decimales o decimales periódicos. En los ejercicios lo que se les pide es que ustedes primero clasifiquen los números en decimales periódicos o no periódicos. Si es periódico, tenemos que encontrar un número que se repita, el mismo número o la misma cantidad de números que se repitan. Por ejemplo, en aquí no hay ni un número que se repita, entonces decimos que no es periódico. En pues verificamos si es posible encontrar un número que sí se vayan repitiendo. O números, por ejemplo, 23, 45, 54, etc. Ya en el número 2 es que van a escribirlo como fracción. Aquí en el 1 es solo escribir si es periódico o no periódico. Y en el 2 es que lo escriban como fracción. Y por último, la clase 2.1.7 que se les ha dejado es la definición de números reales. Lo que se les pide es que coloquen los siguientes números en la recta numérica. Para poderlo escribir, lo que se recomienda es que se escriba como decimales. Y vamos a tener que el 2 lo puedo escribir nada más como 2. El 2 tercios como 0.6 con una rayita significa que es periódico. Menos 1.271, 21.2, pues ese no lo puedo reescribir porque ya está como decimal. El raíz de 5, que también es un decimal. Y menos pi, que es menos 3.14, 1 y infinito. Entonces ubicamos esos números en la recta numérica. Por ejemplo, el 2 lo busco acá, aquí está. El B menos 0.6, entonces cuento de 0 a 1 hay 10, entonces cuento 6. Y como va de manera indefinida, entonces lo pongo cercano a 7. Y así sucesivamente. Entonces vamos a decir que la recta numérica es donde se ubican los números, tanto racionales como irracionales, y el conjunto formado por los racionales e irracionales se va a llamar números reales, es decir que todos los números con los que trabajamos van a ser los reales. Se representa con una letra R mayúscula y así con doble línea para representarlo. Aquí tenemos el esquema. Los reales se conforman de los racionales, los irracionales, luego los racionales son enteros y fracciones, y los enteros son números negativos, el 0 y los números naturales. Con estos números se puede sumar, restar, multiplicar y dividir. En el ejercicio lo que vamos a hacer es explicar por qué los siguientes números son reales. Ahí se les pide a ustedes que trabajen todos los literales porque pues hay que especificar, ¿verdad? ¿Por qué sería un número real? Porque es de fracción, o porque es entero, o porque es natural, etc. En el caso del practica lo aprendido que se les ha dejado, pues en el primer ejercicio solo es escribir si es falso o es verdadero. En el segundo, pues escribir cuál es el lado de esos cuadrados. Por ejemplo, si es 9, entonces raíz de 9. Y es de verificar si es posible escribir esa raíz sin el signo. Luego determinar las raíces cuadradas de los números. Ahí se les ha especificado, solo es de
de verificar de qué número es raíz cuadrada, de qué número o qué número al elevarlo al cuadrado me da el que estoy analizando, y ese sería la raíz. Ya el 4 es expresar los números sin el símbolo radical, es decir, que en este caso es de sacarle raíz exacta. Por ejemplo, 36, me pregunto qué número al elevarlo al cuadrado me da 36, entonces si encuentro un número, entonces la raíz de 36 va a ser ese número. Pero hay que escribir si es positivo o si es negativo, tanto en el número 3 como en el número 4, porque hemos dicho que las raíces pueden ser positivas o negativas. Y en el practica lo aprendido número 1.9, en el primero es determinar cuáles de los siguientes números son iguales. Van a solo sombrear, o van a decir el A con el D, o el A con el C, o el B. En el 2, ordenar los números de menor a mayor, igual lo hacemos sacando las raíces. En el 3, expresar los siguientes literales utilizando las potencias indicadas. Por ejemplo, 3.86 al cuadrado, ¿cuánto da? 3.87, ¿cuánto da? Eso se tendría que hacer con una calculadora, para luego verificar entre qué valores está raíz de 15. Lo mismo hacemos con el B. Y el 4 pues es convertir los números, clasificar los números reales como racionales o irracionales, y si son racionales expresarlos en la forma A dividido por B, ¿verdad? Que en este caso pues son los que se les especifican ahí en el material.